Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad veremos un video de cómo se está expandiendo el bukelismo o método Bukele en toda Latinoamérica, esta vez en Ecuador. Busca tus palomitas y boquitas, ponte cómodo y disfruta el video. Esta mañana vamos a poner en blanco y negro un tema que se ha vuelto muy común en la conversación de los ecuatorianos. Me refiero a por qué el presidente Guillermo Lasso no puede replicar con la misma rapidez y efectividad la política de seguridad y combate al crimen organizado que a Nayib Bukele le ha dado altos índices de respaldo ciudadano en El Salvador. Y desde esa perspectiva determinar cuáles son las líneas rojas que ningún gobierno debe cruzar a la hora de frenar la delincuencia. Claudia. Así es, Carlos, y mientras la sociedad ecuatoriana se polariza en un tema tan delicado como la inseguridad, vale explicar cómo Nayib Bukele ha reducido la inseguridad en El Salvador. Veamos. Elegido como presidente en junio del 2019, Nayib Bukele aplicó un plan de control territorial para disminuir los homicidios atribuidos a las pandillas o maras. En total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Estas reformas sancionan a los periodistas que reproducen mensajes de las pandillas. Según cifras oficiales, El Salvador lleva más de 80 días sin asesinar, pues en los últimos 6 meses se han arrestado a más de 50.000 personas. Frente a este caso de manejo de seguridad, ¿Ecuador podría replicar este ejemplo? Carlos, inicias el debate. Gracias, Claudia, por esa primera información. Vamos a seguir hablando del tema de El Salvador a lo largo de este programa. Y empezamos con Alfonso Har. Buenos días, bienvenido a Políticamente Buenos Correcto. días, Carlos, un saludo. En realidad, como dice Claudia Roura, ¿Ecuador debe replicar la fórmula salvadoreña? Ecuador necesita garantizarle seguridad a sus ciudadanos, que es un derecho absolutamente constitucional, consagrado en el artículo 30 de la Constitución, donde dice que las personas tenemos derecho a un hábitat seguro y saludable. Hoy no tenemos ese hábitat seguro. Es primordial obligación del Estado ecuatoriano otorgarnos aquello y desgraciadamente no se lo puede dar. ¿Por qué no se lo puede dar, Carlos? Porque desgraciadamente en este momento vivimos en medio de una estructura absolutamente extraordinaria de la delincuencia. No es la delincuencia común de 20, 30, 40 años atrás. Es una estructura absolutamente extraordinaria versus una estructura ordinaria y tradicional del Estado en cuanto a seguridad ciudadana. Tenemos los mismos esquemas policiales, las mismas restricciones militares, los mismos marcos jurídicos que no permiten confrontar a esta estructura extraordinaria, la cual, es decir, el AMPA, percibe, y ya no solamente percibe, sino que tiene la seguridad que no tiene ningún tipo de confrontador por el lado del Estado. Y para eso se necesitaría aplicar un modelo como el de Nayib Bukele en Ecuador para poder mantener esas medidas extraordinarias ante una delincuencia extraordinaria, como usted menciona. Para eso se necesita endurecer totalmente la confrontación. Bukele puede ser un ejemplo en lo que pueda darse en razón de lo de Bukele, pero más allá de lo de Bukele, Ecuador lo que necesita tomar, y no la ha tomado hasta el momento, es una verdadera decisión de confrontar a la... Dos ideas. ¿Qué le gusta a usted de Bukele? De Bukele, su decisión liderazgo política. Para mí eso es lo más importante. En lo errado o acertado que pueda estar, está decidido a hacerlo y está dando la cara para hacerlo. Bien, gracias, Alfonso. Carolina Andrade, buenos días. Entonces, ¿todo es cuestión de liderazgo y de enfrentar con entereza a los violentos? Bukele dice que los derechos humanos de las personas son raras. Valen más que los derechos de los delincuentes, así que la guerra contra las pandillas sigue, hasta capturar al último pandillero. Ya en El Salvador se nota la seguridad, muchos extranjeros visitan y se migran al país. Al día de hoy, 15 de julio del 2023, El Salvador es el país más seguro de toda Latinoamérica. Así que sigue el bukelismo en todos los países. No se ha realmente medido los costos-beneficios de lo que significa la prevención. Pero Carolina, un respaldo del 85% al presidente Bukele, la tranquilidad que empieza a sentir la gente, es decir, siente que ya no hay... ¿Cómo podemos nosotros decir que eso es una ilusión? Porque también la ilusión puede decir lo que dicen aquí en Ecuador, que estamos construyendo una política integral para solucionar el problema de manera estructural. Es una ilusión porque no se abordan las causas de fondo, las causas integrales. Entonces es por eso justamente que hay muchos estudios a nivel de América Latina que
resaltan que lo importante, claro, obviamente no podemos ser ingenuos, hay que abordar los temas inmediatos, fortaleciendo las capacidades de inteligencia y de investigación especial de la policía para que pueda realizar su trabajo, generar una resiliencia del Estado para que pueda adaptarse a los nuevos desafíos, pero hay que apostar por temas que son de mediano y largo plazo, que es la prevención. Es ahí donde tiene que existir una presencia efectiva del Estado y donde se puede realmente buscar los temas de fondo y no simplemente parches que al final van a terminar de generar desequilibrios y después pueden nuevamente volver a aparecer. Carolina, yo entiendo perfectamente a dónde usted pretende llegar, es decir, que una población educada, con seguridad, con servicios básicos, con trabajo, es una población repelente al crimen organizado y creo que esa es la verdadera respuesta. Pero mientras avanzamos en esa tarea que nos puede tardar décadas en desarrollar a nuestros pueblos, ¿no es importante en este momento, por ejemplo, que Ecuador aplique una medida como las de Bukele, es decir, mano dura, implacable? Desde marzo acá en 6 meses se ha reducido el delito, sin miramientos a los delincuentes. Es decir, ¿no es necesario dar primero ese paso difícil de tragar para luego avanzar en lo otro? Bueno, en el Ecuador también ya hemos vivido casi, bueno, en la zona 8 casi ya varios meses en estado de excepción. Entonces sí, se ha tomado decisiones, pero falta liderazgo y sobre todo se falta una priorización de los recursos. No olvidemos que la policía a inicio de este año iba a tener $9 millones en Guayaquil para generar el fortalecimiento de sus capacidades básicas, un tema que debería estar dentro de la planificación del Estado para poder tener mantenimiento a temas básicos de patrullaje. Sin embargo, recién llegó esos recursos, entonces parece que no hay una priorización de los recursos, porque puede haber decisión, pero si esa decisión no viene acompañada por prioridades económicas y por prioridades en cuanto a presupuesto para que la policía pueda hacer su trabajo, entonces muy difícilmente vamos a poder dar una respuesta efectiva a ese estado de excepción. Entonces, generamos estados de excepción, se limitan libertades, pero los resultados y las estadísticas están ahí, ¿no? Estamos viendo que no existe una reducción importante del número de muertes violentas a pesar del estado de excepción y de las medidas que se han tomado. Juan Pablo Galván, doctor, ¿debe ser una referencia a la fórmula Bukele en Ecuador en estos momentos de tanto agobio por la inseguridad? A ver, creo que lo primero que debemos empezar es por reconocer que la criminalidad violenta y la macrocriminalidad de la delincuencia organizada han crecido enormemente en el curso del último tiempo. Creo que las problemáticas que enfrenta no solo El Salvador, sino otros países centroamericanos como resultado de las pandillas, de las maras, no necesariamente es un fenómeno comparable a lo que enfrentamos aquí. El Salvador, para empezar, en términos de población, tiene una población sustancialmente menor que la que tiene el Ecuador. Eso no significa que el Ecuador no tiene que tomar medidas. No sé si en realidad las decisiones del presidente Bukele son un ejemplo a seguir. Definitivamente. Perdón, solo interrumpo una parte. Las maras ahorita son las encargadas un poco de llevar toda esta lógica del narcotráfico y el problema de las drogas en Salvador, como sucede con los grupos violentos en Ecuador. Yo creo que en el Ecuador, de hecho, la problemática puede llegar a ser mucho más seria. No sé si en este momento ya lo es, pero creo que puede llegar a ser mucho más seria, porque quienes están operando aquí, finalmente, son los grandes carteles de la droga de países mucho más potentes, poderosos en términos de criminalidad. Lo que yo decía es, por supuesto hay que dar respuesta, no nos podemos cruzar de brazos. Creo que es necesario que se tome decisiones de política pública. Primero, una política pública en materia de seguridad ciudadana, que como bien decía Carolina, pasa por dotar de mayores recursos, dotar de un mejor entrenamiento, dotar de más personal a las instituciones de seguridad del Estado. También por una política criminal un poco más definida. En el Ecuador, históricamente, nunca hemos tenido una política criminal clara. La política criminal ha obedecido a la novelería del momento o a la respuesta a situaciones coyunturales. No hay un diseño de política criminal apropiado que debe siempre, y por eso yo decía, no sé si es un buen ejemplo lo que está haciendo Bukele, mirar al contenido constitucional y las obligaciones del Estado, tanto en el combate a la delincuencia como en la garantía de derechos, como a las obligaciones internacionales en derechos humanos que tiene el Estado al cumplir con esa tarea. Corte, como dice el Pocho Harp, ¿hay que poner mano dura a la delincuencia criminal? Nayib Bukele, en su momento dorado en El Salvador, convierte en oro todo lo que toca y gana seguidores a escala latinoamericana, como ya se está comprobando en Chile, Perú, Colombia o Guatemala. Con una popularidad creciente y el control sobre todas las instituciones, Bukele pudo lanzar el año pasado una gran ofensiva contra las pandillas. Esto ocurrió después de que se matara a 87 personas en un fin de semana de marzo, lo que rompió con lo que probablemente era un pacto con Bukele. A partir de entonces se impuso el estado de emergencia. Sin límites al poder de la policía y el ejército, comenzó una campaña de arrestos masivos que el mundo apenas ha visto.
Desde marzo de 2023 han sido detenidas 64.700 personas y el número de reclusos en las cárceles ha aumentado a casi 100.0000 personas. El Salvador tiene ahora el mayor número de presos por cada 100.000 habitantes del mundo y, recientemente, Bukele inauguró la nueva cárcel gigante del país que tiene una capacidad para 40.000 personas. La población salvadoreña parece sentir esperanza por los resultados inmediatos que en seguridad ha arrojado el gobierno de Bukele. ¿Pero qué costo? Miren lo que Amnistía Internacional y el director del medio digital El Faro han empezado a alertar al mundo. Queda claro que existe una política diseñada desde el gobierno e implementada desde el más alto nivel de cada uno de los poderes del Estado con la supuesta intención de perseguir y castigar a las pandillas, pero que supone en realidad una violación generalizada de los derechos humanos. La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de 36,000 personas en 2 meses no habría sido posible sin la complicidad de las instancias judiciales o las instancias de justicia, incluida la Fiscalía, la Procuraduría y el Poder Judicial, que están sacrificando derechos humanos irrenunciables y asumiendo como un mal necesario el encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza. Bien, Juan Pablo Olván, entonces diremos que hay 50,000 salvadoreños detenidos, muchos de ellos de manera ilegal, como dice Amnistía Internacional, que el Estado se ha tomado en serio el control de todas las instituciones y hasta de la prensa para frenar la delincuencia, pero 9 de cada 10 salvadoreños apoya a Bukele. Yo no creo que las cifras de respaldo a la presidencia legitiman la respuesta que en el caso salvadoreño ha dado el presidente. Porque en general cuando hablamos de los derechos de las personas no se trata de la regla de las mayorías. Finalmente, estas personas, más allá de haber cometido o no delitos, son personas, la mayoría de los que están encarcelados, que están procesadas y todavía no han sido sentenciados. Como ocurre en nuestro país también. Mire usted cómo, según estadísticas del año anterior, el 40% de nuestra población carcelaria es gente que todavía no está sentenciada de nada y un número altísimo de los que han fallecido en los eventos de violencia al interior de las cárceles son también personas procesadas que no estaban condenadas. Decía, el que se incremente los números de prisioneros no necesariamente significa que la respuesta es adecuada y se está olvidando que esas personas no son desechables, son ciudadanos a los que hay que ofrecerles la oportunidad de un juicio. ¿Así sean delincuentes? Así sean delincuentes, Carlos, porque cuando se adopta este tipo de medidas, como los gobiernos no son perennes sino transitorios, el siguiente gobierno puede venir a utilizar las mismas herramientas para la persecución del que disiente del punto de vista del proyecto político del momento. Y eso América Latina lo ha vivido en muchas ocasiones. Aquí lo vivimos en el tiempo de Correa. O que Bukele haga lo imposible por permanecer en el poder precisamente para cuidarse de estas cosas, ¿no es Lo cierto? que tampoco es saludable porque un Estado democrático en buena medida funciona bien cuando hay alternabilidad. Ahora, hay mucha gente, Juan Pablo, que va a decir en el Ecuador y en El Salvador, qué bueno que hay un gobierno que a un muchacho de 12 años que está desviándose por el mal camino, le juzguen como un adulto para que, no solo para, o sea, no hablemos solo del caso de este señor que no es un desechable, pero no es ejemplificador ese tipo de sentencias, de sanciones, como para decir a este chico que puede entrar en la delincuencia, mejor se piensa 2 veces. No sé si es ejemplificador. Creo que efectivamente puede ser que en un primer momento los índices de criminalidad desciendan. Esto tiene que ver con el temor, el efecto disuasivo que se genera por la severidad de la actuación del Estado. Sin embargo, pensemos que en el modelo nuestro, por ejemplo, si usted mira el artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal, encontrará que las finalidades de la pena en el Ecuador son la prevención general, para evitar el cometimiento de delitos, pero no a partir de la disuasión, que es la prevención negativa, sino a partir de la afirmación de la vigencia del orden jurídico, y la prevención especial, que es el propósito rehabilitador de las penas. Sí. Entonces, creo yo que los ejemplos que tenemos de otros países de la región donde se han adoptado políticas de mano dura muy, muy fuertes, pensemos en Venezuela en los 90s, o en la Argentina también en los 90s y las actuaciones de la Policía Federal muy violentas y la actuación de los jueces enviando a toda la gente a prisión preventiva,
redujeron inicialmente los índices de criminalidad y luego los índices de criminalidad se volvieron a disparar. O sea, ¿puede volverse a disparar en El Salvador tranquilamente? Peor en un escenario como el nuestro, en que finalmente tenemos un contrapoder, que son las bandas de delincuencia organizada, que en muchos casos tienen mejor capacidad de actuación que las propias entidades del Estado. Una cosa, Bukele no va a poder meter a 50.000 personas más en las cárceles, porque no va a tener un espacio ya donde asignarlos. Bueno, porque no va a tener un espacio, pero además porque la comunidad internacional, y no solamente la directora de Amnistía para Latinoamérica, sí, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos. Es meramente explicativo y con el único fin de entretener. Saludos, suscríbanse al canal. Y denle like a la página, denle like a la página. ¡Qué lindo, qué bello! Aplausos, por favor.